Bueno, yo creo que podemos empezar para que podamos tener esta discusión y este diálogo. Y primero, pues muchísimas gracias por sumarse. Bienvenidos todas y todos a este primer espacio al que le hemos llamado Encuentros con Minerva. Hoy tengo el agrado y el placer y el honor de presentar a una gran persona, un gran ser humano, una persona que realmente nos ha cambiado la vida y nos ha llevado por un mundo de conocimiento bastante interesante, pero sobre todo muy articulado con toda la sensibilidad humana que este tipo de temáticas requieren. Y para mí de verdad que también es un placer y para todo el equipo que está con nosotros desde IP y obviamente desde Asuntos del Sur agradecer la presencia de Antonio Lafuente esta tarde y noche ya allá en España, agradecerle que haya aceptado esta invitación y que nos dé precisamente ese arranque a este escenario que va a ser un espacio de construcción colectiva a través del tiempo, que nos va a servir para inspirarnos, para desarrollar ejercicios creativos, este lugar que estamos creando en este momento desde el ciberespacio y que esperamos llegue también en un futuro a la presencialidad, pues lo que precisamente busca es eso, ¿no? Generar encuentros, generar diálogos, articularnos con personas, con personajes que estén trabajando ciertas temáticas que puedan ser de interés para todas y todos los que estamos acá. Entonces, nada, no siendo más, Antonio, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Pues el equipo de Asuntos del Sur hoy está aquí dándote un abrazo fraterno desde donde estamos, porque estamos en distintas partes del mundo, así es que siéntete acogido, querido, y mil gracias por estar hoy y pues vamos a conversar con algo que nos está tocando mucho y nos está, digamos, requiriendo, ¿no? Hablar y reflexionar, que son los laboratorios ciudadanos que tienen un componente humano maravilloso atrás, pero que también demanda, ¿no? Ciertas reflexiones en todo sentido. Entonces, de parte de Asuntos del Sur, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar esta tarde y noche con nosotros. Bueno, mil gracias Paola por tus cariñosas palabras y muchas gracias a todas vosotras y vosotros por vuestra presencia. Yo me siento muy honrado de estar invitado por Asuntos del Sur, que me hayáis pensado que puedo acompañaros en los procesos que estáis conduciendo y que queréis iniciar también ahora. Y para mí es un honor y un placer estar acompañando. Así que eh, eh, gracias. El tema que me pidió Paola que desarrollara con vosotros es el tema de los laboratorios ciudadanos, que yo lo he querido vincular al mundo de los bienes comunes y al mundo de la vida experimental, de las prácticas experimentales. Son como los tres conceptos que voy a intentar manejar. Hay muchas maneras de acercarse a esos mundos y yo he elegido una, espero que haber acertado, como más teórica, más conceptual, y me propongo desarrollarla en 20 minutos, lo que tiene muchas ventajas y también algunos inconvenientes. La ventaja es que no voy a abusar de la palabra y no os voy a hacer perder demasiado tiempo, y la desventaja es que tal vez sobre algunos temas vaya demasiado deprisa, pero eso no me importa porque luego vamos a disponer de una hora, si quieren ustedes, para conversar acerca de lo que he dicho y de lo que haya dejado de decir. Me decía Paola que seguramente habría mucho interés por los aspectos más logísticos, más prácticos, más concretos, y por supuesto que estoy muy bien dispuesto a interactuar sobre esos asuntos también. Pero hoy, quizá me haya equivocado, espero que no, voy a poner mi atención en aspectos más teóricos, ¿no? Lo primero que quiero hablaros es de Ostrom, de Elinor Ostrom, que en 2009 gana, la primera mujer que gana un premio Nobel de Economía, por una obra consagrada en su totalidad a ser una defensa de los bienes comunes, explicar que los bienes comunes no son una reliquia del pasado, explicar que el trabajo de Garrett Hardin estaba por completo equivocado y explicar en qué forma se equivocó,
y explicar que los bienes comunes son una cosa del presente, que están vigentes, que están en la vanguardia de muchos sectores productivos y que tenemos todavía mucho que aprender de ellos. Estudió bienes comunes por todos los países, estudió bienes comunes del pasado, del presente, digitales, materiales, agrarios, urbanos, del conocimiento, del arte. Llegó a tener una visión, yo creo que muy amplia acerca de lo que eran los bienes comunes y acabó proponiéndonos que todos ellos responden a un patrón más o menos he contrastado experimentalmente que seguía unas cuantas reglas. Ella dijo que eran 8 las reglas y todas esas reglas, a mi juicio, se resumen en una sola cosa, y es que los bienes comunes solo son una forma particular, específica de gestionar un bien. Y por ahí quiero arrancar. Podría llegar más lejos, pero me quiero concentrar ahí. ¿Qué significa una forma de gestionar? Quiere decir que para poder gestionar algo bien, yo necesito disponer de información y esa información necesito que esté contrastada y esa información necesito que haya sido correctamente adquirida y que haya sido adecuadamente categorizada y jerarquizada. Y eso significa hacer todas esas cosas que hacemos en los laboratorios académicos, en los laboratorios industriales o en los laboratorios médicos. Es decir, procesamos información para que nuestras decisiones se basen en hechos contrastados, se basen, como suele afirmarse con frecuencia, en evidencias. De manera que, si Ostrom tiene razón y mi lectura de Ostrom es correcta, un bien común necesariamente tiene que ser un laboratorio. Y nosotros le pusimos laboratorio ciudadano. Pero si no les gusta la denominación, no pasa nada. Elijan la que más les guste, porque tampoco tenemos bienes comunes mucho antes de que hubiera capitalismo, también tenemos bienes comunes mucho antes de que hubiera imperialismo, de que hubiera imperios, y no necesitaron ponerle un nombre a eso. De hecho, somos nosotros, o si quieren soy yo, el que se empeña en decir que un bien común también es una unidad de producción de conocimiento, una unidad particular, una forma especial de producir conocimiento. Y a esa forma especial, como es contrastada, como es experimental, pues hemos decidido nombrarle laboratorio ciudadano. ¿Y cómo funciona un bien común? O si quieren, ¿cómo funciona un laboratorio ciudadano? Funciona respetando, a mi juicio, 2 reglas básicas. Una, que la solución a los problemas que visualicemos está siempre entre nosotros. Eso es una condición sine qua non, porque los bienes comunes, por sus propias características, están de alguna forma aislados del entorno, preservan un bien para la comunidad que lo gestiona y los problemas los visualizan ellos, los problemas también los solucionan ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir muchas cosas, pero hay una que a mí me gustaría destacar aquí, y es que todas las soluciones que se encuentran necesariamente son imperfectas, son tentativas, son provisionales, son mejorables. Y esto, en vez de ser vivido como una carencia, como un problema, puede, y de hecho en muchos casos así sucede, puede ser vivido como una potencia, por 2 motivos. El primero, porque huye de la cultura de la escasez. Trabajamos con lo que tenemos y los que somos. Y todo eso que tenemos y que somos es una abundancia. No estamos pensando en lo que nos falta, sino estamos pensando en lo que tenemos. Y también es una potencia en un segundo sentido. Al reconocer la condición de abierto, de imperfecto, estamos abiertos a la posibilidad de que cualquier otra persona que deambule cerca de nosotros haga aportaciones y nos diga cómo mejorar aquel producto que de partida reconocemos que necesariamente es provisional. Hasta hace muy poco, pues decíamos, es en beta, ¿no? Emulando el lenguaje y las prácticas de la cultura hacker, pero tampoco había hacker antes de que hubiera bienes comunes. En fin, que cada uno elija
el lenguaje que se ajuste mejor a su sensibilidad, a su formación, a sus tradiciones, a lo que quiera. La segunda regla es que ese nosotros que tiene que gestionar los problemas es un nosotros experimental también en un doble sentido, y a eso quiero dedicarle unos minutos, porque necesariamente tiene que ser heterogéneo. En los bienes comunes que yo he percibido y sobre los que he podido leer, te das inmediatamente cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en la academia, que se considera que un grupo es muy eficiente cuando es muy homogéneo, es decir, cuando todo el mundo ha leído más o menos las mismas cosas, va a los mismos congresos, utiliza el mismo lenguaje y las mismas herramientas, entonces la conversación entre ellos para los académicos es extremadamente eficiente. En cambio, cuando hablamos de bienes comunes, como los problemas no se dan por asignaturas, ni se dan por departamentos, pues, sino que se dan en su totalidad, los bienes comunes tienden a congregar colectivos que vienen de procedencias muy diferentes, son altamente heterogéneos. Y eso produce un aspecto de precariedad para un académico que, en cambio, desde el punto de vista de los bienes comunes, es extremadamente eficiente. ¿Por qué? Porque es capaz, las soluciones que encuentra, de incorporar muchas sensibilidades, muchos intereses, muchas expectativas. Las soluciones entonces que encuentran son robustas, quizás no sean objetivas, pero sí son robustas, vienen respaldadas por actores de muy diferente procedencia. Así que cuando hablamos de soluciones encontradas en el entorno de las culturas de lo común, hablamos de soluciones que han desplazado el ideal de la objetividad por el ideal de la objetualidad. Es la necesidad de poner todos la mirada en la misma cosa para buscar una solución, crear un objeto que resuelva un conflicto, resuelva un problema, lo que crea la comunidad. No es que la comunidad crea el objeto, sino que es el objeto el que crea la comunidad. ¿Cómo? Como es un colectivo muy heterogéneo, el primer trabajo que tienen que hacer es el de autoconstituirse como una comunidad de aprendizaje que tiene que empezar a generar un lenguaje que haga posible el intercambio de puntos de vista. Así que la voluntad de crear una solución, un objeto, es la que crea la comunidad previamente. Sin esa comunidad es imposible producir el objeto. Así que no es el objeto hijo de la comunidad, sino que es la comunidad hija del objeto. Podría decir una cosa más y ya salgo de aquí. Y es que cuando estamos prototipando, cuando estamos buscando soluciones en el entorno de los bienes comunes, no importa nada lo que nos une o lo que nos separa. Lo único que importa es lo que podemos hacer juntos. Y eso tiene una enorme cantidad de implicaciones que no me voy a detener en profundizar en ellas, lo dejo abierto a la posibilidad de una conversación posterior. Ahora querría concentrar la atención en 6 asuntos de naturaleza más conceptual que me gustaría que tuvieran presentes para nuestra conversación posterior. El primer concepto que quiero compartir es el de expertos en experiencia. Se lo debemos a Michel Calon, un estrecho colaborador de Bruno Latour, formado en la Escuela de Sociología de la Innovación de la École des Mines en París, que ha dedicado una parte importante de su vida a estudiar la Asociación Francesa de Miopatías, que eran unos enfermos que tienen enfermedades huérfanas, minoritarias, que no tienen interés ni para el mercado ni para el Estado, porque no son unos clientes capaces de consumir mucho, ni tampoco aportan muchos votos, y entonces están abandonados. Deciden, en vez de ponerse a llorar, deciden organizarse y, mediante procedimientos que no voy a describir aquí para no prolongarme en el uso de la palabra, consiguen muchos recursos y con esos muchos recursos crean hospitales, contratan biólogos, genetistas, bioquímicos y les obligan a ser escuchados por los expertos. De manera que
transforman la relación médico-enfermo no en una relación de dependencia, de subordinación, sino justo lo contrario, de coproducción. Coproducción el objeto, la enfermedad, el diagnóstico y también los remedios. De manera que lo que le dicen los enfermos a los médicos, nosotros no sabemos nada de bioquímica, no sabemos nada de genética, pero de lo que pasa en nuestro cuerpo lo sabemos casi todo. Y queremos ser escuchados y queremos que se nos tome en cuenta. A eso le llama Michel Calón expertos en experiencia. Y de alguna manera, lo que vale para los miópatas vale para cualquier ciudadano del planeta Tierra, que normalmente todos sabemos mucho de lo que pasa en nuestra calle, de lo que pasa en nuestra casa, de lo que pasa en nuestro cuerpo. Y eso, que generalmente es catalogado como conocimiento tácito, tiende a ser desdeñado por los expertos. Los miópatas franceses nos enseñaron a apreciar y a poner en valor ese conocimiento. Segundo concepto, quiero hablar de experimentación. Y ahí la deuda la tenemos con Hans-Jörg Reinberger, que es un antropólogo alemán que dedicó su vida a hacer etnografía de laboratorios de bioquímica. Todos creemos tener una idea de lo que es la ciencia, pero Reinberger dijo, si queremos saber lo que es la ciencia, lo mejor es que nos vayamos a convivir con los científicos a un laboratorio y veamos qué hacen, cuando comen, si fuman, si hablan, de qué hablan cuando hablan, cómo se reúnen, cómo hacen las cosas que hacen. Y entonces llegó a una conclusión maravillosa que quiero compartir con vosotros y que es contraria a lo que normalmente hemos escuchado en la universidad, en las escuelas cuando vamos, que los científicos no experimentan para verificar las teorías que ya conocen, sino que justo es la experimentación el locus de producción del conocimiento. Es ahí donde nace el conocimiento. De manera que si tú quieres tener conocimiento nuevo, tienes que atreverte a experimentar. Pero atreverse a experimentar implica hacerse tolerante con dosis crecientes y notables de incertidumbre. De manera que entonces, cuando experimentamos, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de fracasar. Lo normal es fracasar. Cuando se experimenta, se fracasa. Pero solo puedes aprender algo nuevo si te dedicas a experimentar. Esta es la segunda cosa que quería compartir con ustedes. La tercera tiene que ver con otro concepto que me gusta mucho, objeto frontera. Una chica, Susan Lee Starr, estudió un museo de historia natural que se creó en California en el siglo XIX y descubrió al estudiarlo que fue capaz de congregar a un grupo muy heterogéneo de actores. Estaban los ganaderos, estaban los políticos, estaban los académicos, estaban los ciudadanos y todos se creían con derecho a opinar sobre lo que debía ser un museo. En vez de hacer lo normal, que es ir y copiar lo que se hizo en París o ir y copiar lo que se hizo en Londres, que son los expertos, los que saben de Museo de Historia Natural, estos decidieron que sí, que ellos querían aprender de eso, pero también querían tomar en cuenta el punto de vista de los actores locales. Y a ese procedimiento de construcción ex novo del museo le llama Susan Lee Starr objeto frontera. Un objeto que es creado equidistante a la ignorancia de todos los participantes, porque en cuanto que el objeto se acerca mucho a la sensibilidad de alguno de los colectivos participantes, se lo puede apropiar y los otros se sienten desplazados, se sienten desdeñados, abandonan la sala de reuniones y el museo deja de ser algo que representa a todos para ser algo que representa solo a una parte de los invitados. Objeto frontera es el tercer concepto. El cuarto era que quiero presentarles es dejarse afectar. Es un concepto que debemos a Vinciane Desprez, es una antropóloga francesa que ha dedicado su vida a estudiar la conducta de las ratas y de otros animales, a hacer etología. Y claro, ¿cómo podemos hacer etología si no es dejándonos afectar por las conductas de bichos
de los que no sabemos nada y que creemos que tienen una vida caótica, una vida sin sentido, una vida sin organización, una vida caprichosa, hasta que te dejas afectar por esas conductas y empiezas a ver que tienen una vida compleja, una vida política de la misma calidad e intensidad que la nuestra, donde hay conflictos, donde hay soluciones también, y de alguna manera el concepto dejarse afectar tiene que ver con la actitud que debemos adoptar frente a lo desconocido. En vez de juzgarlo y automáticamente considerarlo de naturaleza menor, subordinada, dependiente, caótica, irrelevante, que es lo que tendemos a hacer con todo aquello que no conocemos, Vincent Desprez nos prueba justo lo contrario, que si uno se deja afectar, logra encontrar inteligencia hasta en las ratas y hasta en los que son los bichos, digamos, más miserables con los que normalmente tratamos, porque todos odiamos a las ratas de alguna manera, las ratas, las cucarachas, las serpientes, pues de todos esos son de los bichos que Vincent Desprez quiere enseñarnos a amarlos, a apreciarlos, a dejarnos afectar por ellos. Así que, de alguna manera, Vincent Desprez nos dice, tenemos que dejarnos afectar, que es lo mismo que desaprender. Tenemos que aprender a desaprender. El quinto concepto es recursividad. Un concepto que debemos a Chris Kelty, que es también otro antropólogo californiano, que se preguntó qué son los hackers y entonces en vez de construir una filosofía hacker, pues se va a convivir con ellos y a ver qué hacen, de qué hablan, cómo lo dicen, qué piensan, qué lenguaje utilizan, qué prácticas, y acaba calificando a los hackers de públicos recursivos, les llama él. Y entonces, ¿qué es eso de recursividad? ¿Qué es lo que tiene tan especial eso de la recursividad? La recursividad todos sabemos lo que es, de alguna manera, y la practicamos de forma ordinaria todos los ciudadanos del planeta Tierra todos los días. Practicamos aquello del ensayo-error. Hacemos algo, si no nos sale bien, rectificamos, volvemos a empezar el proceso hasta que nos sale bien o hasta que nos deja satisfechos y entonces decimos, hemos acertado. Esa es una manera de entender la recursividad que es, digamos, la ordinaria. Pero los hackers, además de pedirle a los procesos que sean funcionales, que es lo que hacen los ingenieros y que es lo que hacen los ciudadanos del mundo, no importa si tienen o no titulación, los hackers quieren que también los procesos sean garantes de los valores con los que fueron construidos. No solamente quieren hacer las cosas de una manera particular, que respeta la paridad, que respeta la heterogeneidad, que respeta la meritocracia, son muy meritocráticos los hackers, que respeta ciertas cosas, la apertura de los procesos. También quieren que los resultados, una vez que se aplican, sean garantes de esos valores. Y pongo un ejemplo que lo vais a entender a la primera y no voy a necesitar extenderme más. Wikipedia tiene, entre las muchas cosas que contiene ocultas, la tecnología que sostiene ese proyecto, está el control de versiones. Es una vieja herramienta hacker que consiste en que cuando alguien introduce una modificación en alguno de los artículos de Wikipedia, el bibliotecario responsable de ese artículo recibe un mensaje diciendo Pepito Pérez hizo esta modificación. Y el bibliotecario ve que si es una vandalización de Wikipedia, le da a una teclita y vuelve automáticamente a la versión anterior. Hay un control de versiones. De manera que alguien se dedica a conspirar contra Wikipedia una mañana para intentar vandalizarla y logra meter contenidos que son soeces o que son sesgados o cualquier cosa que se os ocurra, y el bibliotecario en una fracción de segundo regresa todo a la versión anterior. De manera que Wikipedia puede ser un proyecto abierto porque tiene esa tecnología por detrás. Es la tecnología la que garantiza los valores. Los valores produjeron la tecnología, pero luego es la tecnología la que garantiza su supervivencia.
La recursividad entonces no es solamente un requerimiento de funcionalidad, sino también de integridad ética, podríamos decir. Por eso muchas veces se dice que los hackers no hablan sobre la tecnología como si fueran filósofos, sino que hablan desde la tecnología. El mundo que quieren construir no solamente se hace mediante la tecnología, sino que es sostenido por esa tecnología. Esa es su manera de hablarles al mundo. Recursividad, entonces, es un concepto que de alguna manera Chris Kelty nos estaría invitando a considerar la posibilidad de que todos nuestros proyectos sean recursivos en el doble sentido, en el sentido de experimentales y en el sentido de éticamente necesarios. Es decir, que un bien común, una comunidad que trabaja al servicio del bien común, de alguna manera es una comunidad que crea pequeñas infraestructuras que son garantes de los valores del colectivo. Y el último concepto es el de bien común, que no he dejado de hablar de él todo el rato y que también quiero dedicarle un par de minutos a explicarlo algo mejor de cómo yo lo entiendo. Yo entiendo que inicialmente empecé a hablar de los bienes comunes como aquello que era de todos y de nadie al mismo tiempo, pero pronto me di cuenta que esa manera de describirlos remitía al lenguaje de la propiedad y lo metía dentro de los imaginarios del lenguaje del derecho, del lenguaje de los imaginarios jurídicos. Y eso me incomodaba un poco. Entonces comencé a pensarlos y ahora me gusta mucho y es de lo que siempre hablo, como los bienes comunes como aquello que hacemos entre todos. Y lo diferencio de los públicos, que son aquellos bienes que hacemos para todos. Para todos es que unos pocos, los que saben, los listos, se imaginan las necesidades de los demás y producen cosas para ellos. Es un poco los imaginarios de la Ilustración, así es como para todos, pero sin ellos, ¿no? Y los bienes comunes, en cambio, serían esta cosa de entre todos, lo que convierte entonces todo el mundo de lo común pues, en un mundo lento. Y aquello, recuerdo pues las muchas formas de decirlo, aquello de vamos lejos, vamos lentos porque vamos lejos, ¿no? Y cosas así para intentar entender que la lentitud no es sinónimo de pereza, sino que es, en todo caso, sinónimo de inclusividad, ¿no? Que si queremos verdaderamente ser inclusivos, de alguna forma tenemos que usar la lentitud como una metodología, como una práctica, como una forma de hacer las cosas. Y ya he terminado, solamente quiero, como casi a modo de conclusión, decir 3 cosas más y ahora ya abrir la conversación a todos nosotros, ¿no? La primera es que todo este mundo que movilizan los laboratorios ciudadanos, los bienes comunes, la cultura experimental, de alguna manera, nos ha obligado o enseñado a experimentar 3 tránsitos diferentes. Uno que va de la cultura del diagnóstico a la cultura de la escucha. Los que hemos ido a la academia, a la universidad, pues nos han enseñado muy bien a diagnosticar. Somos grandes diagnosticadores de la realidad, pero nadie nos ha enseñado a escuchar. No sabemos escuchar, ni tenemos herramientas de escucha. Entonces, de alguna manera, ponernos en contacto con este mundo de los laboratorios ciudadanos es de alguna manera admitir que tenemos que aprender a escuchar, a sintonizarnos mejor con el entorno. El otro tránsito es el que va de la objetividad a la objetualidad. En realidad le damos mucho valor a todas las herramientas cuyo destino es depurar las ideas, asegurarnos de que están limpias, nítidas, sin adherencias, perfectas, rotundas, bien delimitadas, les llamamos objetos científicos, pero ya hay mucha gente, ¿no?, que empieza a hablar de que esta forma de imaginar nuestra relación con los demás, con el entorno, condena a la inmensa mayoría de esos que llamamos los demás a la
condición a la categoría de gentes que no saben. Y entonces, de alguna manera, esta pulsión por la objetividad a veces se hace sinónimo de la exclusividad, ¿no? Crea un lenguaje privado para unos pocos, los expertos, que como cada vez nos cuesta más trabajo saber si trabajan para el bien común o para otro tipo de intereses, es legítimo que imaginemos que los expertos ya probablemente no son la solución, sino que son una parte del problema. Y yo les invito entonces a hacer ese tránsito desde la objetividad a la objetualidad. Hagamos cosas juntos sin preguntarnos a quién vota, sin preguntarnos la ideología. No importa lo que nos separa, no importa lo que nos une, solo importa lo que podemos hacer juntos. Y eso que hacemos es lo que construye la comunidad que sin saberlo estamos de alguna manera dándole vida, dándole forma. Y la última cosa es esta cosa de un tránsito desde el culto a la crítica, al espíritu crítico, a la nueva lenguaje de los cuidados y las prácticas de los cuidados. En realidad, yo creo que hemos hipertrofiado, está sobrevalorada la crítica. Esto de que entre todos podemos depurar las ideas y podemos garantizar que nos movemos juntos en un mundo que se acerca a algo que podríamos llamar la verdad, me parece que está sobrevalorado, que no es tanto así y que en cambio es más necesario aprender a trabajar con otros que no siempre comparten nuestro punto de vista, que no siempre tienen el mismo tipo de intereses y de sensibilidad, pero que también merecen ser escuchados, que también podemos crear las condiciones para que se produzca un flujo de afectación mutua entre todos los participantes, para que sea verdad aquello de que no importa lo que los une o nos separa, sino lo que podemos hacer juntos. Y entonces eso implica implementar los cuidados. Los cuidados, ¿qué serían? Son los motores o los garantes de que existan flujos de afectación mutua entre los participantes. Y aquí me callo y me quedo abierto a una conversación la que ustedes propongan. Si les ha interesado algo la partes, digamos, más conceptuales y teóricas, pues adelante con ellas. Pero si, como me insinuó Paola, iban a estar más interesados en los aspectos prácticos y logísticos, pues encantado también. Ahora tienen ustedes la palabra. Muchas gracias por la atención. Dale, Matías. Bueno, hola Antonio y bueno, y a todo el grupo. Primero, disculpas por haber llegado unos minutos tarde. Estaba atrapado y no podía salir. Primero, decirte que para nosotros este espacio lo estamos inaugurando, te habrá contado Paola, donde buscamos tener un espacio de casi de confianza, casi como si nos juntáramos a tomar café en la casa de Pau, para poder charlar de preocupaciones que tenemos con red de amigos invitados. Y bueno, y para nosotros es un placer que la primera persona seas vos, donde siempre te seguimos y leemos y aprendemos. Y la verdad que tengo muchas preguntas, pero seguramente aquí va a haber, hoy las preocupaciones que tengo, me interesa bien más siempre de lo conceptual, pero hoy tengo preocupaciones más políticas, si se quiere. Y que me imagino con el Media Lab Prado habrán enfrentado desafíos políticos muy grandes. De hecho, han sufrido un retroceso en los últimos años. Entonces, es como un poco... es un proceso difícil de cómo pasar de ese espacio
O sea, para poder incidir, para poder realmente generar un impacto, generar esta mirada más general, inclusiva, sin mirar, ir a abrirse genuinamente a la comunidad. Pero justamente en esa apertura es donde están los grandes desafíos, porque no hablamos el mismo idioma o porque en la apertura abrimos muchos flancos a quienes no nos quieren, a que vienen con una... O sea, es muy difícil en esa transición. Y quería preguntarte cómo, si pudieras algunas lecciones de cómo en esos intentos de apertura, de salir del laboratorio a la comunidad, en donde tuvieron embates o si nos pudieras compartir experiencias o consejos como para no cuidarnos y quedarnos encerrados entre los buenos, los puros y los convencidos. Buena pregunta y por supuesto dificilísima de responder, pero muchas gracias por tus palabras de acogida. Me siento, decía, tú no estabas todavía, muy honrado, muy agradecido, muy reconocido por vuestra invitación y gracias de corazón. Claro que tengo muchas cosas que contar, muchas, y no sabría ni siquiera jerarquizar cuál sería las 2 o 3 más importantes, ¿no? Pero voy a centrar mi atención, porque estoy improvisando, en 2, ¿no? Una, que los gestores del Media Lab nos preguntaban todo el tiempo, ¿qué hacéis ahí? ¿Para qué sirve eso? No entendían. Incluso no estoy hablando de gente que quisiera cuestionar lo que hacíamos, sino que es que realmente no entendía. No entendía por qué había esa gente, ese tipo de gente y para qué servían las cosas que ahí sucedían. Y entonces, un día, esto estoy hablando de un proceso que duró años y que llegó a ser obsesivo porque nosotros entendíamos muy bien lo que hacíamos, pero no lográbamos comunicarlo. Y entonces un día, en una conversación así, espontáneamente nació la metáfora de la cuenca fluvial. Le explicábamos al responsable del ayuntamiento que la innovación social es como una cuenca fluvial, que para que haya ríos navegables por los que circulan barcos poderosos cargados de container, tenía que haber miles, millones de riachuelillos arriba a la montaña aportando pequeños caudales, y que esos riachuelillos ni siquiera figuraban en los nombres, en los mapas, ni tenían nombre. Que de alguna manera, entonces, el ecosistema de la innovación tenía que estar abierto a la posibilidad de ríos anónimos y de aportes anónimos. Y eso le encantó y dijo, wow, ahora ya entiendo lo que estáis haciendo. Vosotros estáis recogiendo esos pequeños caudales que hay arriba a la montaña y que de otro modo nunca llegarían al río grande. O llegarían a través de circuitos que no sabríamos poner en valor. Y eso me parece que es útil pensarnos como parte de un ecosistema que puede ser explicado como una cuenca fluvial. Otro tema que me parece desde el punto de vista político, como tú has dicho, es dónde terminan las actividades de un espacio como Media Lab o de un laboratorio, ¿no? Si es un espacio de aprendizaje, de experimentación, o también es un espacio donde las soluciones deben ser implementadas y contribuir de forma decisiva a cambiar el mundo y por tanto tener impacto. Y por tanto entonces tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los negocios y a preguntarnos cuál es el modelo de negocio que yo necesito implementar para que esta solución sea sostenible. Y hubo muchos debates sobre este asunto, sobre dónde posicionar eso. La posición mayoritaria, la que defendieron las personas que lograron que Media Lab Prado fuera una institución de referencia en el mundo, sostuvieron que debía limitarse el conjunto de sus actividades
a la parte de experimentación y de aprendizaje. Y algunos, como yo, que defendíamos la necesidad de ensanchar hacia otras posibilidades la actividad dentro, pues estábamos en minoría y aceptamos que probablemente podíamos estar equivocados, porque de alguna forma la presión del entorno era tan grande para que fuéramos una organización capaz de ofrecer soluciones sostenibles, de tener impacto, que temían los que defendieron la opción que fue dominante, temían que aceptar esa presión reduciría, como de hecho está sucediendo en la universidad y en otras organizaciones, el momento del aprendizaje y el momento de la experimentación para sacrificarlo todo al momento de la solución y al momento del impacto. Y ese debate nunca se resolvió. Y siempre está vigente, y yo creo que está vigente. Y yo no digo que tuviera razón, yo digo que defendí otras cosas y sigo defendiéndolas, pero no lo digo en menoscabo de la posición que fue hegemónica y dominante. Creo que la posición que fue hegemónica era acertada, pero también podíamos haber imaginado la posibilidad de crear un puente que comunicara lo que allí pasaba con lo que pasaba en otras organizaciones, incluso vecinas de Media Lab, que sí estaban muy interesadas en el tema del impacto, en el tema de la creación de empresas, en el tema de la formación de negocios alrededor de las iniciativas que allí se imaginaban, se ideaban, ¿no? Y cuando hablo de negocios, por supuesto, no hablo de negocios neoliberales, ni hablo de capitalismo salvaje, ni esas cosas, hablo de negocios. La gente tiene derecho a vivir de sus ideas y a vivir decentemente. Y yo creo que esa reflexión no se hizo con la suficiente profundidad ni con la suficiente generosidad. Y ya ahí me quedo. No sé si he respondido un poco pero fueron dos grandes asuntos que y se podría seguir hablando de más cosas, pero bueno, con esas dos yo creo que hay tema para seguir la conversación y quizá otras personas quieran intervenir. Muchas gracias. Nada, a ti, Matías. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Mi nombre es Javier Sáenz Corell, yo soy de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Durante la pandemia nos preocupamos por identificar mecanismos para gestionar inteligencia colectiva para el desarrollo de comunidades. Hice el curso de Media Lab, puse en marcha un laboratorio ciudadano para el desarrollo de 2 comunidades en la Patagonia Argentina, básicamente porque tenía mucho contacto con la gente de allí. Y una de las cosas que hemos observado en el proceso es que la comunidad está desencantada con los proyectos. Como no ha habido continuidad, cada vez que escuchan la palabra proyecto, piensan que hay una trampa, una doble intención, un ardid para engañar a alguien. Lo cierto es que empezamos a rodar y con bastante éxito, al punto que hemos sido elegidos como Media Lab como ejemplo para el lanzamiento del segundo curso de Laboratorio Ciudadano. Y bueno, en realidad la aventura es más larga, la historia es más larga porque fueron sucediendo distintas cosas, y como la herramienta mostró ser una herramienta potente, empecé a trabajar en otros 2 proyectos de laboratorios ciudadanos, uno sobre primera infancia, que es un tema al que dedico esfuerzos filantrópicos hace más de 20 años, y otro sobre preparación de comunidades orientados a la resiliencia, básicamente por los desafíos del cambio climático. En estas 2 últimas iniciativas solo pude constituir el grupo promotor, pero la idea es que, la expectativa es que en el 2022
avancemos sobre hacer rodar estos otros 2 laboratorios. Yo ahora en el chat voy a poner los links de lo que estoy hablando. La pregunta en concreto es, encontrándonos con una comunidad, un entorno con descreimiento, agobiados con pesadumbre, con cosas que no funcionaron, con oportunismos, etc., ¿cómo cambiar ese sistema de creencias? Muy buena pregunta, Javier, muchas gracias. Bueno, aquí se me ocurren 2 cosas. Una parte de lo que a mí me gustaría decir conecta con algo que acabo de contarle a Matías, ¿no? Y bueno, y a todos, ¿no? Lo de que a veces es muy divertido, es apasionante, es increíble el proceso de aprendizaje, las relaciones que se crean, la facilidad para crear flujos de afectación, de amistad, de comunidad. Y entonces nos quedamos ahí porque no damos el paso siguiente de cómo hacer sostenible aquello, ¿no? Y de cómo lograr que una iniciativa deje de ser un asunto de oficina, de despacho, un asunto conceptual y teórico para convertirse en una herramienta de transformación social. Eso es una parte. Entonces veo que habéis llegado al lugar esperado, por lo menos para mí, ¿no? El asunto entonces es qué podemos hacer para para darle continuidad a los procesos que inauguramos, ¿no? Y que no se queden en esa fase de mera o de sola experimentación y aprendizaje. Y ahí hay mucho que hablar, ahí hay mucho que decir y mucho que innovar todavía, ¿no? Y tenemos también muchos maestros de los que aprender, ¿no? Yo creo que cualquier persona que pone un bar, que pone un teatro, que pone un pequeño negocio, se toma muy en serio cómo darle continuidad a aquello, y hay herramientas poderosas para lograr que la actitud del que crea una idea deje de ser la del enamorado de su propia idea, de su propio proyecto, para transitar y convertirse en la actitud del cliente, del que le reclama a eso que le ofreces un buen precio, una buena calidad, un A, un B, un C y un D. Y yo tengo entonces que ser capaz de imaginarme esos mundos y crearme una hoja de ruta que me permita finalmente satisfacer las necesidades de las personas que espero que sean los usuarios, los consumidores, los concernidos por mí, eso, ¿no? Esas herramientas pues son conocidas. La más importante de todas ellas es el blueprint. Entonces deberíamos empezar a pensar que en la formación de los agentes de cambio quizá debiéramos empezar a introducir otras herramientas que tienen que ver con eso otro, que es ponerse en los pies de quien va a ser destinatario de nuestras propuestas, ¿no? Y lo dejo ahí, porque desarrollar eso me llevaría muy lejos. Yo he hecho la propuesta de que los laboratorios ciudadanos deberían conectarse de alguna manera con una cosa que yo le he llamado laboratorio de impacto, que es justo el lugar donde quien se arriesga y quiere meterse en el lío de vivir de sus ideas o de darle continuidad a sus prototipos, necesita tomarse en serio la noción de impacto. Entonces, yo no digo que esos mundos deban estar en el mismo espacio, el laboratorio de creación y el laboratorio de impacto. Yo creo que deben ser mundos distintos, porque el lenguaje del primer laboratorio es el lenguaje de la creatividad, de la espontaneidad, de la experimentación, de la heterogeneidad, de la diversidad, de la diferencia como motor y como activo y como valor, y en cambio el laboratorio de impacto es el otro lenguaje, es el lenguaje de
de cuidado, que esto vale dinero, cuidado que nos vamos a arruinar, cuidado a cómo le vendo a un banco, cómo busco socios inversores, qué marca le pongo, a qué público me dedico, qué lenguaje utilizo para ellos, qué metáforas, no quiero ruido, me pongo orejeras, mientras que en el laboratorio de innovación estoy abierto al mundo mundial, cualquier iniciativa me emociona, en el laboratorio de impacto cualquier ocurrencia me parece ruido, me distrae y arriesga mi empresa, arriesga mi emprendimiento. Entonces, deben estar separados, son lenguajes distintos, pero el que estén separados no es lo mismo que decir que no deba haber puentes que comuniquen esos mundos. Y que, de alguna manera, yo creo que nosotros podemos acompañar la travesía de ese puente para que al otro lado, cuando lleguen, haya alguien que les reciba con amabilidad, con empatía y con ganas de ayudarles a crecer en ese otro mundo que es un mundo difícil, ahí hace frío, ahí ya las cosas son de otra manera, ¿no? Y lo sabemos porque no somos niños chicos, ya todos tenemos una edad y hemos aprendido 2 o 3 cosillas y una de ellas es que hace frío muchas veces. Eso es una cosa, ¿no? Y luego está lo otro. Cuando tú te encuentras resistencia en los mundos sobre los que quieres intervenir, ahí la palabra mágica es mediación, ¿no? Uno tiene que crear las condiciones para que las personas con las que interactúa confíen en que eso que va a suceder es algo que tiene sentido, no es una instrumentalización, no es extractivismo puro, sino que se respetan ciertas condiciones, que se les toma muy en serio, que tienen la oportunidad de ser escuchados, que ellos van a ser gestores y codiseñadores de sus propios intereses, que van a estar facilitados, que va a haber mentorización, que va a haber acompañamiento, quiero decir, y es normal que la gente tenga resistencia, porque ya estamos todos cansados del asistencialismo, ya estamos cansados de que las cosas solo funcionan mientras estamos pendientes de ellas. En cuanto se nos acaba la subvención, se hunden los procesos, ¿no? Estamos cansados de perder el tiempo y entonces es normal que eso suceda y nosotros lo sabemos y hemos aprendido que hay formas de abordar eso si es que de verdad queremos implicarnos, ¿no? Y las resistencias cada vez van a ser mayores y también nuestros aprendizajes cada vez también más sólidos, más robustos, ¿no? Entonces, las dos cosas. Recapitulo. Por un lado, tenemos que plantearnos si ha llegado el momento de hablar de impacto, con todas las consecuencias que eso tiene, y 2, tenemos que fortalecer la función de la mediación para reemplazar las resistencias por confianza. Creo que Tati tiene una pregunta ahora. Sí, Gracias. realmente estoy muy emocionada y como decía Matías, la verdad creo que las preguntas son un montón y estamos aquí hablando de cosas que nos interesan y que venimos trabajando sobre todo en los territorios donde a veces poner estas conversaciones no es tan sencillo, sobre todo porque son ideas complejas que a veces es difícil transmitir y sobre todo poner a todos y todas a bordo de esta aventura que es construir estos espacios, ¿no? Del laboratorio. Bueno, realmente suscribo a todas las preguntas que se han planteado y me parece muy interesante escuchar las respuestas, sobre todo desde ese sentido de realidad y de lo que ustedes han aprendido trabajando todo este tiempo. Pero una pregunta que yo tengo es sobre el tema de manejar las expectativas, ¿no? Siempre cuando se asume este proyecto que es tener, diseñar o trabajar en un laboratorio de innovación y de ciudadano de innovación, pues nosotros lo llamamos de innovación, pero realmente estamos hablando de lo mismo. Siempre tenemos las expectativas de un lado, las preguntas que más nos hacen los entes públicos siempre es cómo les saco provecho a esto a corto y mediano plazo, y desde las comunidades es muy desde cómo mantenemos esto, ¿sí? Que no sea algo
temporal o que se acabe pronto. Y mi pregunta sobre ese tema es cómo abordar los problemas o estos desafíos que son tan complejos en términos generales, para justamente poder ir manejando las expectativas frente a las soluciones que van surgiendo, ¿no? Si conviene diseccionar estos problemas e ir planteando soluciones a cada pequeño paso, o conviene abordar estos desafíos como vienen así completos, y obviamente con todo lo que esto puede implicar, no sé, desde la experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, muchas gracias, Tatiana. Me gusta mucho tu pregunta porque es que en realidad nos estamos haciendo las mismas preguntas desde hace 1 o 2 décadas en todas las latitudes, ¿no? Y esto también no lo hemos hecho. Entonces, un laboratorio ciudadano tiene una forma particular en el modelo Media Lab Prado de configurar los equipos. Se hace mediante una herramienta que se llama convocatoria. La convocatoria es doble. Por un lado, se convoca a iniciativas abiertas, entonces todo el que crea tener una propuesta la puede inscribir de una manera muy rápida, no es muy burocrática, ni mucho menos. Puede inscribirla, se seleccionan por criterios transparentes las iniciativas que mejor se ajusten a la propuesta, y luego se cierra la convocatoria de propuestas y se abre una de colaboradores. Entonces, la gente libre y espontáneamente se apunta a la iniciativa que más le guste, en donde se sienta más atraído, donde cree que puede aportar más o donde hay alguien con el que le gustaría trabajar, qué sé yo. Cada quien tiene sus propios motivos y los motivos no se preguntan en términos generales. Entonces, el día que se abre el laboratorio nos encontramos X mesas de trabajo, 7, 8, 9, 10 mesas de trabajo, cada una de ellas con un número de colaboradores que pueden ser 7, 8, 9, 10, más o menos, y se comienza a trabajar, se comienza a prototipar, digamos. Esto es un laboratorio ciudadano, pero yo he desarrollado otra herramienta que le llamo cocina cívica, que creo que se va a adaptar mejor a o que yo creo que intuyo que se adapta mejor a tu preocupación. Y es que cuando uno quiere desarrollar una política pública, pues hay veces que se maneja información delicada, sensible, confidencial, donde tú vas a mezclar un tipo de actores con otros y entonces ahí uno necesita tomar ciertas garantías, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes de estar en esta reunión, estaba en otra reunión en Colombia donde se quiere trabajar con las guardias indígenas. Y entonces, pues ahí hay un problema en el que tenemos que mezclar a agentes de autoridad indígenas con policías y con ciudadanos. Entonces, claro, ahí hay unas tensiones muy fuertes porque venimos de donde venimos y entonces si lo haces muy abierto, corres el riesgo de que ningún policía se te apunte a nada. O si se te apunta un policía, que nadie se apunte a su proyecto. Entonces necesitamos imaginar otros escenarios. La cocina cívica lo que hace es crear 3 grupos de participantes. El grupo de los activistas, el grupo de los técnicos funcionarios y el grupo de los expertos. Y entonces se buscan 20 personas o 21, 25, las que sean, se dividen en 3 partes y se buscan 7, 8 representantes de cada uno de esos. ¿Qué es lo que se intenta con eso? Se intentan varias cosas. La primera es poner a dialogar 3 tipos de saber que tienden a desdeñarse y despreciarse entre sí, pero que son en sí mismos importantísimos cada uno de ellos. El conocimiento que tienen los activistas, que es siempre a pie de obra, a flor de piel, donde está gente de verdad sufriendo y padeciendo las consecuencias de las cosas que nos suceden. El grupo de los expertos, que son gentes muy leídas, que trabajan en el despacho, que tienen mucha experiencia internacional, que quizá nunca hayan visto los problemas a corta distancia, en primer plano. Y el grupo de los técnicos o funcionarios, que son gentes que cualquiera que sea la decisión que adoptemos, van a ser ellos los encargados de aplicarla.
y que se saben todos los entresijos del presupuesto, de la legislación, de las limitaciones que tenemos, todo eso. De manera que no incorporarlos a ellos es renunciar a una instancia de validación que es imprescindible. Si ellos las van a aplicar, lo mejor es que construyamos con ellos. Segundo, no incorporar a los activistas es desdeñar el conocimiento en primer plano, sensible, cercano a los problemas. Nadie mejor que ellos conoce qué es lo que de verdad pasa y cuál es la causa y las consecuencias del sufrimiento que está padeciendo la gente que ha decidido activarse. Y por último, los expertos pues son gente que viaja, que conoce soluciones de muchos mundos distintos, de otras ciudades, de otros colectivos, que también tienen mucho que aportar. Tienden a desdeñarse porque los funcionarios dicen que los activistas se creen que todo es muy fácil, que las cosas se hacen así y ya está, y que venga, ya está hecho. No. Y en cambio los activistas dicen que los funcionarios son unos burócratas, que todo lo que hacen es burocratizar, que con ellos todo lo prohíben y no se puede hacer nunca nada con ellos. Y que los expertos viven en su burbuja, lejos de los problemas, les da todo igual y que pasan de nosotros, ¿no? Y en fin, esas desconfianzas en el fondo expresan la capacidad que tenemos para desdeñar la enorme cantidad de conocimiento y conocimiento inteligente y necesario que cada uno de esos colectivos atesora. Y nosotros podemos crear las condiciones para que eso comience a suceder, para que comience a haber una conversación. El premio que tenemos es que si logramos una solución mala, buena o regular, es una solución que viene validada. Es una solución que yo llamo, o en el lenguaje de la epistemología, se llama robusta, porque incluye muchas sensibilidades y por tanto tiene muchas posibilidades de poder ser aplicada. Ese es el premio. Y el riesgo es que el grupo es tan heterogéneo que no seamos capaces de organizar nada inteligente ahí dentro, que no seamos capaces de activar eso que tú has llamado, que todos llamamos inteligencia colectiva. Y esto depende de si nosotros conocemos las herramientas que en cada caso es necesario poner en marcha para que la inteligencia colectiva se active. Y con esto llego a las expectativas. Las expectativas siempre son gigantes y mucho del trabajo que hacemos nosotros es contener las expectativas, las nuestras, las personales, pero también las de las personas que se nos acercan, ¿no? Que muchas se nos acercan como a un clavo ardiendo. No tienen otras posibilidades y nosotros sentimos esa expectativa y nos asusta. Y tenemos que ser capaces de ser honestos, de ser sinceros y decirles que nosotros no tenemos soluciones, nosotros solo tenemos procedimientos. Y eso es poco, sí, pero a mi modo de ver también es mucho, las dos cosas. Y tenemos que explicarnos. Ahí está la función nuevamente de la mediación, que básicamente consiste en ser capaces de construir confianza sin que se nos desborden las expectativas, ¿no? Porque sabemos que cuando se desbordan las expectativas todo eso se vuelve contra nosotros y vamos a acabar siendo los malos de la película y eso sería extraordinariamente injusto, ¿no? Así que, recapitulando, yo creo que activar la inteligencia colectiva tiene mucho que ver con elegir la herramienta adecuada. Entonces, el espectro del repertorio de herramientas que manejamos, que ya es muy grande, deberíamos entonces saber cuándo necesitamos un laboratorio y cuándo necesitamos una cocina. Y cuando necesitamos una cocina, qué herramientas son las que ensambla la cocina, porque hay muchas herramientas, ¿no? Diferentes, ¿no? Y también tenemos que saber cuáles son esas herramientas y qué posibilidades tienen unas frente a otras. Y esto, pues, cuando lo hacemos entre regular y bien, verificamos que en efecto se activa la inteligencia colectiva y entonces es posible una conversación entre guardias indígenas, policías y activistas, ¿no? No es fácil, pero yo lo he visto, funciona, ¿sabes? A veces no funciona y cuando no funciona, pues
pues lloramos un poquito y a pedalear otra vez. Gracias, sí, claro. Bueno, nada, primero pues agradecerte, Antonio. Vamos a ir ya como cerrando el espacio. Hay muchas ideas que se quedan, muchas preguntas, porque cada vez que conversamos contigo eso pasa. Por eso hablamos desde el principio, ¿no? Que este escenario es un espacio de inspiración y de creación y estamos cumpliendo el objetivo desde el primer encuentro y es que nos dejas eh, más inquietudes que respuestas y creo que eso es lo interesante de poder conversar con personas como tú, con esa experiencia tan vasta, no solamente desde lo teórico, sino también desde lo práctico y todo pues, lo que has logrado como hacer. De mi parte, pues te agradezco un montón, de verdad, agradecerle a Asuntos del Sur, a Matías la confianza de este espacio, porque cuando le planteamos la idea dijo sí de una, y esperamos que vayan tomando una dinámica cada vez mucho más potente. Yo te dejo una invitación abierta a que hagamos una versión 2 contigo de estos temas para que podamos ir profundizando en algunos, porque de verdad que nos dejas con muchas, como te digo, inquietudes y preguntas, hay reflexiones que tenemos que hacer. Yo me llevo una hoy sobre todo, este tema de dejarnos afectar y cómo logramos bajar eso, digamos, a las realidades que cada uno tiene en la práctica, ¿no? Creo que es una de las cosas que nos invita muchísimo al tema de la inclusión, al tema del diálogo, al tema de la escucha. Yo lo entiendo por allí. Los laboratorios, si algo tienen de importante es que validan y valoran la experiencia, la meten en valor. Cuando uno hace parte de un laboratorio, más que un título, pesa lo que ha vivido, lo que ha sentido y cómo lo ha resuelto durante una situación determinada. Entonces creo que eso para mí hoy es importantísimo, lo asiento mucho más y creo que es lo que empieza a generar como ese diálogo de escucha hacia los ciudadanos, ¿no? Perdón, ese puente de escucha hacia los ciudadanos y ciudadanas. Pues voy a darle cierre al conversatorio por hoy porque queremos dejar abierta precisamente esa puerta para que nos volvamos a encontrar en un futuro muy cercano, ojalá. Agradecerle a todas las personas que hoy se conectaron. Vamos a compartir la charla y el espacio que lo hemos grabado. También tenemos previsto sacar un post ya la semana que viene con el resumen de este primer encuentro. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Un abrazo muy fuerte desde acá de Colombia y desde Asuntos del Sur. No sé si Matías te quieres despedir también o si alguien le quiere decir algo. No, nuevamente, muchísimas gracias por la generosidad, por el tiempo, por además ya es de noche, por aquellos horizontes y bueno, y gracias por ayudarnos a dar el puntapié a este espacio que queremos que se vaya consolidando como un espacio de reflexión, en confianza, donde si no, se nos ven las hilachas, que no moleste, que sea un espacio justamente que nos ayude a recogerlas. Sí, yo creo que Así que hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias, un honor, encantado de estar con ustedes, muy acompañado me he sentido. Para mí sois un motivo de orgullo el haber podido colaborar con vosotros y muy abierto a lo que me propongáis y desde ya podéis contar conmigo para cualquier cosa que se os ocurra. Gracias Paola, gracias Matías y para los demás también un gran abrazo. Muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, nos vemos.